Si estás buscando un teléfono todopoderoso, atentos señores y señoras, porque viene el papá del monstruo. Se vienen muchos teléfonos muy importantes, pero este que te vamos a hablar ahora puede ser el mejor del 2018. Nuestra apuesta personal que vamos a conocer a continuación. ¡Comenzamos! Hola tecnautas, cuidadito porque la creme de la creme de los teléfonos quizás se podría decir que todavía no se presentó en este 2018. Ya probamos por ejemplo el P20 Pro, un telefonazo en toda regla, y este vendría a ser su papá, más grande, más potente, con nuevo procesador y todo lo que te vamos a comentar ahora. Martín, pero si estamos hablando de la creme de los teléfonos, supongo que alguno vamos a sortear, ¿no? Bueno, el iPhone XS seguro, y este que estamos hablando ahora, quizás si la gente lo pide, también en los comentarios. ¿Y para eso qué se ha de hacer? ¿Qué se ha de hacer? Que alguno no lo sabe todavía. Para eso, para poder participar, suscribirte, activar campanita y rezar al ser espiritual que tengas arriba más cercano. ¿Y por qué? ¿Y por qué es una apuesta personal? Comenzamos hablando por lo que más se ve, la pantalla. Y es que en este caso va, por ejemplo, a apostar por un pantallón de 6,3 pulgadas con tecnología OLED, la mejor del mercado en este caso, bordes curvaditos a los costados, así tipo los Galaxy, así con bordes Edge, y además con muchos menos marcos que por ejemplo el Huawei P20 Pro. Además de todo eso, Martín viene con resolución QHD+, o sea, un poco más de 2K, siendo uno de los únicos terminales con esta resolución. Y no solo eso, sino que el aprovechamiento de la pantalla al tener menos marcos va a ser fantástico. Vamos a tener un ratio 19,59, o sea, casi toda pantalla en la parte delantera. Muy buena noticia en este caso es que vamos a tener un sensor de huellas integrado dentro de la pantalla, siendo uno de los primeros terminales de marcas importantes que lo van a integrar y nos evita esto de tener que meter la mano por detrás para desbloquear nuestro teléfono. Para mí es fundamental, pero obviamente hay que ver qué tal funciona. Y ahora una buena o una mala noticia dependiendo a quién se lo digas. Y es que, mala, Ana, es mala. No la quieras disfrazar. Sí, viene con notch y el notch es potente. Así que si te gusta bien grande estarás contento, pero en este caso yo no, porque a mí me gustaba mucho el del P20 Pro, va a parecerse más a los del iPhone más grande, y ahí sí podríamos decir que es una noticia negativa, al menos para Mademoiselle. Mamacita es una señora. Al menos para mí. Pero el motivo de este notch tan grande también, Martín, es que va a venir con reconocimiento facial y ahí lo arreglan un poquito. Y si hablamos de Huawei, hablamos de que tiene sus procesadores propios y hablamos de que siempre están un pasito por detrás de la competencia, los Snapdragon, los Exynos de turno. En este caso va a estrenar nuevo modelo de procesador, el Kirin 980, y esto significa que va adelantar, al menos por un ratito, sí, a las demás marcas, así que va a ser bien potente, como por ejemplo se comenta de que va a ser compatible con la tecnología 5G, además de ello con inteligencia artificial. Evidentemente no podíamos dejar de lado la inteligencia artificial y mucho lo nombraron en la presentación de este Kirin 980 en Berlín en el IFA hace pocos días. Nunca va a superar a la mía, pero sí va a superar el RAM. Yo el RAM lo tengo muy mal, Ana. Te tengo que decir que tengo unos 512K más o menos de RAM. En este caso va a traer 6 GB, así que bien por ese lado. También el almacenamiento en su modelo más básico va a ser de 128. Agárrate, Catalina. Y ahora agárrate, Catalina, porque vienen los miliamperios de batería y en esta ocasión, Martín, incluso superarán a los del P20 Pro y tenemos 4200 miliamperios, o sea que tiene que tener muy buena autonomía. Esto pinta muy bien, ¿eh? Sí, pinta muy bien, pero tengo ganas de meter un palito porque no va a traer almacenamiento externo, no vamos a poder ponerle tarjeta micro SD, así que, bueno, es algo clásico en los Huawei, pero siempre para mí es importante. Y otro apartado en el que destaca este Mate 20 Pro es en el de la cámara, como no podía ser de otra manera. Y Martín, llama la atención en la parte trasera la estética de esta cámara, que es cuadrada, que viene con 3 sensores, sí señoras, sí señores, 3 cámaras traseras y el flash. Sí, es bastante raro, Ana, llama bastante la atención, pero llamo bastante más la atención yo, Ana. Me estoy viendo acá en la pantalla con este pelo, me tengo que cortar urgentemente. ¿Por qué es una de las mejores teléfonos del mercado? Bueno, justamente el P20 Pro traía la mejor cámara o la mejor innovación dentro de las cámaras. Siempre las medimos por las fotos en baja luminosidad, y esta combinación de cámaras va a hacer que incluso mejore aquello que era un verdadero espectáculo. Va a traer un sensor principal de 40
40 megapíxeles con focal 1.8, acompañado por un sensor monocromo de 20 megapíxeles con focal 1.6 y otro extra que es una de las cosas más importantes, el de zoom por 3 que es de 8 megapíxeles y todo esto con lentes Leica e inteligencia artificial. Que no falte, Martín, pero una vez dicho esto, sí que sabemos muy bien y detalladamente todo el tema de las cámaras traseras, pero de la cámara selfie no se ha hablado nada y es una de las cosas que espero que mejoren porque el Huawei P20 Pro, muy buenas fotos nocturnas, pero la cámara selfie no era la mejor, ¿eh? No, tiene que mejorar en ese lado y mucho, señores y señoras. Y si hablamos de los extras, también viene cargadito, Ana. Carga rápida, carga inalámbrica, parece ser que va a venir con jack para auriculares, NFC y ya lo hemos dicho por ese notch tan grande, reconocimiento facial. Yo me quedé colgado con lo de jack para auriculares, Ana, el P20 no lo traía. ¿Se arrepintieron? No lo sé. Todo esto acompañado con la última versión de Android 9 y con EMUI 9, que quizás es una de las patas más flojas de un terminal de Huawei, pero que de a poquito va mejorando y me va agradando a mí, al menos un poquito más. Martín, y ya que hemos explicado todas las características y seguro que más de uno está diciendo yo quiero, se le han empezado a brillar así los ojitos y todo. Hay que aclarar que yo quiero todas las características, pero esto no deja de ser información no del todo confirmada, así que a tenerlo bien en cuenta. Puede variar un poquito, pero vamos, que ya está ahí palpable el tema. ¿Cuándo es la presentación? ¿Cuándo lo podremos tener? ¿Cuánto costará? Empieza a soltar datos. ¿Cuándo me lo regalan? Señores, señoras, presentación 16 de octubre en Londres. Ya nos dijeron que nos van a invitar, al menos a uno. Por lo menos uno. Estamos haciendo fuerza a ver si invitan a los dos. Y el precio, ahí sí no me gusta mucho, Ana. Bueno, ahí... ya, ¿qué querías con todas estas características, Martín? El precio se habla que estará alrededor de los 999 y 1049 euros en su versión básica. De ahí, hacer cálculos. Me acuerdo del Pocophone, Ana. La venta va a estar 10 días después del evento, así que muy atentos, chicos, porque lo vamos a estar cubriendo, vamos a estar ahí, le vamos a dar muchísima importancia a este teléfono porque, ya dijimos, creemos en él. Nos entusiasma mucho, la verdad, sí. Sí, también nos entusiasma que nos sigas, así que si quieres estar con nosotros, quieres ver información de todo tipo, no solamente de teléfonos, ya probamos coches, de drones, hasta... zapatillas. Hasta zapatillas que tienen, zapatillas Kindle, son de Amazon casi, Ana, y de todo, así que chicos, nosotros nos vemos. En el próximo vídeo. Achú. Chao. ¿Qué es eso? Achú, dije. Es un adiós y chau. Achú.